Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta clase abierta de Aula Abierta. Hoy estamos con Lucía Faimo, vamos a charlar sobre el impacto de las tecnologías y las plataformas en el desarrollo de los chicos y las chicas, entre muchos otros temas. Y me gustaría presentar a Lucía, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, es diplomada en Educación, Imágenes y Medios de la Cultura Digital en Educación, es directora de la consultora Bienestar Digital, desde donde implementa proyectos que promueven el uso saludable de los territorios digitales. Hace 14 años trabaja e investiga temas vinculados a la ciudadanía digital, dirige también investigaciones, tiene amplia experiencia en formación docente y participa en proyectos de OEA, OEI y UNICEF. Es también autora de diversos artículos sobre derechos de niños y niñas en Internet y es autora del capítulo Crianza Digital y Apuesta Online del libro Apuestas Online, La Tormenta Perfecta, coordinado por Federico Pavlovsky. Así que, Lucía, una alegría estar con vos y un enorme orgullo y placer tenerte en esta clase. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy súper contenta de poder participar de este espacio y compartir este ratito, que espero que sirva, que abra debate, que deje preguntas. Pensaba un poco compartir en este rato lo que venimos viendo en territorio, ¿no? Y un poco el linkeo entre lo que se viene estudiando sobre el impacto de las pantallas, plataformas y tecnologías digitales en el desarrollo de los niños y las niñas, el interrogante o lo que empezamos a construir sobre el rol de la escuela, ¿no? Y qué estamos pensando para la educación presente y futura. Y también algo que nosotros trabajamos mucho desde la consultora en escuelas, y estamos tomando mucha nota de lo que pasa ahí, así que un poco la idea era sintetizar en esa línea. Por un lado, me gustaría empezar pensando algo que para mí es digamos, lo más interesante, que es cuál es el vínculo de la sociedad en general con las plataformas digitales, ¿no? Creo que un error que deberíamos evitar es esta cosa de pensar las tecnologías fuera de contexto, ¿no? Tomar como en pinzas la tecnología digital y analizar, bueno, esta es la particularidad de estas plataformas. Y lo más rico, lo más interesante, y creo que lo más efectivo también es entender en contexto histórico y qué representan estas tecnologías en nuestra sociedad actual. Para eso me parece importante primero tomar nota de que la humanidad, en tanto humanidad, siempre fue técnica y ha desarrollado diferentes técnicas a lo largo de esa historia, de su historia, ¿no? Digamos, no existe humanidad sin técnica, es una característica intrínseca, ¿no? De nosotros como seres humanos que hemos desarrollado desde la rueda, la máquina a vapor, la imprenta, la televisión, un montón de técnicas que tienen un doble juego que a mí me parece que es importante remarcar. Por un lado, son técnicas que expresan relaciones de poder de ese momento histórico y que al mismo tiempo cuando se plasman y empiezan a hacerse masivas, impactan en la forma de ser y estar en el mundo, ¿no? Esta idea de que nos vamos asimilando a las tecnologías digitales que plantea Paula Sibilia también, me parece que es importante. Y empezar a decir, bueno, ¿de qué nos vienen a hablar estas tecnologías? ¿No? Entonces, nosotros podemos pensar, bueno, en su momento la máquina a vapor, la imprenta como técnicas dieron la bienvenida o estimularon fuertemente un estilo de vida industrial, moderno. Hoy ya no estamos en esa época moderna, ¿no? Que estudió en su momento, por ejemplo, Michel Foucault, y que cuando estudió esa época moderna, que él llamó disciplinaria, bueno, hablaba de un momento donde la disciplina y el orden venía desde afuera y enumeraba, ¿no? También distintas técnicas que iban ayudando en ese disciplinamiento de la sociedad. De hecho, recuerdo mucho a un autor que me encantó cuando lo estudié en su momento, Manford, que él dice, cuando pensamos la técnica y la sociedad, entendemos que en la modernidad, en la época industrial, no solamente fueron las máquinas industriales, la máquina a vapor y demás, la que constituyeron la modernidad, sino que el gran invento, la gran técnica que generó un acostumbramiento, lo que llama una preparación cultural de la población para esa vida moderna fue el reloj, ¿no? Quizás uno lo pasa desapercibido, pero dice, el reloj fue lo que hizo que la población pueda acoplarse a esa vida moderna, venían de otro momento, de la Edad Media, y ese reloj que ordena, ¿no? La vida, el inicio de las actividades, etcétera. Si hoy pensamos, bueno, ¿qué está pasando con la tecnología hoy, ¿no? ¿Qué estilos de vida están estimulando y por qué? Bueno, hay otro autor que yo recomiendo mucho, que es el filósofo coreano Byung-Chul Han, que él habla muy en la línea de Michel Foucault, y dice, ya no estamos en esa sociedad disciplinaria, ¿no? Estamos en una sociedad que él llama del rendimiento. Él tiene un libro llamado La Sociedad del Cansancio, donde dice, bueno, hoy estamos, ya no tenemos una disciplina externa, ya no tenemos instituciones que nos tengan que disciplinar nuestros cuerpos y nuestras mentes para decir, bueno, llegaste 2 minutos tarde, te fuiste un minuto antes, ¿no? La fábrica, el orden, la escuela, el manicomio, la cárcel. Y ahora nos comimos la disciplina, ¿no? Estamos autoexigidos
bajo una sociedad de rendimiento constante que invita a la productividad constante, a no poder gestionar el tiempo libre, donde el tiempo de ocio, el tiempo de esparcimiento, fue totalmente cooptado por el tiempo productivo, que incluye obviamente el tiempo de consumo. En esta sociedad del rendimiento, del individualismo, donde todo tiene que ser productivo y servir para algo, bueno, creo que es interesante empezar a pensar qué rol ocupan las tecnologías digitales, ¿no? Cuando hablamos de tecnologías digitales, creo que vale la pena dividir desde el principio las tecnologías que se rigen bajo recomendación algorítmica de las que no, ¿no? Cuando hablamos del impacto en el desarrollo de los chicos y las chicas de las plataformas digitales, es muy distinto lo que ocurre en estas plataformas que representan, ¿no?, justamente estas expresiones de poder actual, que son las que se rigen bajo arquitectura y recomendación algorítmica. Cuando estamos viendo, bueno, ¿qué pasa con estos chicos y estas chicas? La verdad que creo que estamos en un momento bisagra, ¿no? Así como años atrás, 15, 20 años atrás, estábamos todos acostumbrados a que se fume en el interior de los lugares, a que se fume en un avión, o también estábamos acostumbrados a viajar a larga distancia sin cinturón de seguridad y en las motos sin casco. Y de pronto esto cambió, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó en el medio? Se acumuló evidencia científica que mostró cómo era más seguro viajar, y que era muy peligroso fumar en lugares cerrados. Y se cambiaron prácticas, en principio quizás con obligación incluso normativa, pero después se asimilaron. Creo que estamos en un momento donde se está acumulando evidencia del impacto en el desarrollo de los chicos y las chicas por un uso prematuro y excesivo de plataformas digitales, y estamos empezando a tomar nota, a acumular evidencia para tomar justamente después medidas que tengan que ver quizás con actitudes que vamos a dejar atrás, siendo optimista, y que vamos a ver en un tiempo con extrañeza. Así como yo puedo ver con extrañeza cómo a los 3 años, yo con hoy 40, viajaba en el micro sin cinturón de seguridad o dormía en el piso del auto mientras viajábamos con mi familia a larga distancia, quizás en unos años veamos con cierta extrañeza a chicos de 2 años con un smartphone en la mano, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué creo que nos va a pasar eso? Por un lado, en lo que estamos viendo hoy, y creo que es el diagnóstico en el que nos tenemos que basar, o en el momento, el punto de partida, es que los chicos y las chicas están en soledad en las plataformas digitales, ¿no? No hay figura adulta que acompañe y que ejerza las tareas de cuidado en Internet. Esto preocupa mucho, esto se ve tanto en lo que dicen los chicos, se ve en las estadísticas, y se ve en la actitud adulta, ¿no? Donde cuando a mí me gusta preguntar en charlas que tienen que ver con esta idea de crianza digital, a las familias, bueno, ¿qué palabras, qué conceptos asocian con la crianza? ¿No? Bueno, cuidado, acompañamiento, juego, amor, consejos, tiempo compartido. Bueno, ¿y cuál de estos conceptos trasladan a Internet? ¿No? Cero, silencio, estampa. No estamos, las familias, los educadores, las políticas públicas, los tomadores de decisiones, no estamos trasladando nuestras tareas de cuidado a Internet. Y los chicos y las chicas están transitando estos territorios digitales, y lo digo territorios a propósito, porque son territorios donde suceden un montón de cuestiones reales, y lo están transitando con mucha soledad. Es una especie de mundo sin adultos. Cuando digo sin adultos me refiero a que no hay no solamente compañía física, no hay consejos, no hay límites y no hay ejemplo a seguir, ¿no? Esto empieza a traer muchas consecuencias. Hay un libro que recomiendo especialmente, que se llama La generación ansiosa, ¿no?, que empieza a justamente recopilar toda la información para dar respuesta a una gran crisis de salud mental que vemos en la adolescencia, una crisis muy vinculada a la depresión, la ansiedad, y que empieza a empeorar los índices de depresión, de ansiedad y de ideación suicida en adolescentes a partir del año 2010, ¿no? ¿Por qué nos preocupa esta suba de este índice a partir del año 2010? Porque se relaciona íntimamente con el smartphone, con las redes sociales y con la proliferación masiva de plataformas regidas bajo recomendación algorítmica. ¿Por qué empezamos a ver esto? Bueno, creo que cuando decimos por qué los chicos usan en soledad Internet, hay diferentes motivos que podemos indagar. A mí me interesan especialmente dos. Uno tiene que ver con esa falsa idea tan difundida y que estaría bueno desterrar, que es la idea de que los chicos son nativos digitales, ¿no? Sabemos que Mark Prensky, un autor inglés, entre otros, pero que fue como el padre de esta idea de, bueno, los chicos son considerados por él, y que creo que se impregnó mucho en nuestra sociedad como nativos digitales. Esto quiere decir que son chicos
que nacen con un entorno digital muy natural, ¿no? Naturalizado, y él plantea, bueno, esta cosa de nacer con este entorno digital naturalizado los estimuló a tener un montón de habilidades, ¿no? Estos chicos saben mucho, esto de qué genio, ¿no? Tiene 2 años y pone play, o enseguida se baja una aplicación y la sabe usar. Claro, Mark Prensky dice, bueno, así como están los nativos, estaríamos los inmigrantes, aquellas personas que tuvimos una vida analógica, que de pronto se vio interrumpida por Internet, que tuvimos que aprender formalmente, incluso a veces a usar Internet, pero que conocimos los dos mundos y que él usa la metáfora del inmigrante para decir, se nos nota el tono, ¿no? Cuando queremos usar Internet, se nos nota que no tenemos esa fluidez nativa de los chicos y las chicas. Esta idea generó mucho daño. Tenemos que profundamente hacer un esfuerzo por dejar de lado la concepción de nativos digitales. Está muy discutido, tanto en el plano académico como desde una perspectiva de derechos de niños y niñas. No se habla más de nativos digitales, aunque lo sigamos pensando, y creo que ahí es una primera cosa a una invitación muy fuerte de dejar de pensar a los chicos como nativos digitales. Traigo un autor en particular, pero hay muchos que discuten esta idea. El que a mí me gusta traer es David Buckingham, que también tiene un libro llamado Más allá de la tecnología, un libro muy importante entre quienes estudiamos tecnología digital, educación digital. Y él, más allá de que, bueno, le dedica varios capítulos, ¿no? a discutir esta idea de nativos, él, hay 3 argumentos que me parecen clave. El quizás más obvio, geopolítico, tiene que ver con las brechas, ¿no? No todo niño nace con un entorno digital asegurado. Supongamos que sí, que en nuestro país está bastante garantizado el acceso, más allá de que no está 100% garantizado. Me parece que hay una segunda línea que es súper interesante para pensar esta ausencia adulta en Internet, ¿no? Porque Buckingham dice dos tipos de habilidades que no deberíamos confundir. Una son las habilidades más de tipo operativo o instrumental, ¿no? Este chico que con 8 años se baja un jueguito y enseguida lo sabe jugar, y uno dice, mira, qué canchero, yo no tengo ni idea por dónde empezar a jugar, o que se baja una red social, o que toca una interfaz y la entiende, que puede ser una habilidad de tipo instrumental, su vínculo con ese instrumento. Él dice, este tipo de habilidades en general las confundimos con habilidades reflexivas, que no van de la mano, ¿no? Que un chico pueda meter mano, porque en general lo que pasa es que no tienen miedo a equivocarse, a que pase algo, ¿no? Si meten mano y se equivocan, no va de la mano y no va a ir de la mano, porque el momento de su desarrollo sigue siendo el momento de su desarrollo y siguen teniendo la edad que tienen, no va a ir de la mano con capacidades reflexivas, críticas o abstractas, ¿no? Entonces, cuando tenemos un chico que sabe usar muy bien redes sociales a los 8 años, porque entiende la interfaz perfectamente, eso no nos tiene que hacer pensar que no necesita una mirada adulta que proponga un abordaje crítico, reflexivo y que limite el uso de esas plataformas. Eso me parece que es muy importante y que conozcamos o no esta idea de nativos digitales, está impregnada en nuestro inconsciente colectivo y solemos repetirlo, creerlo, ¿no? ¿Para qué voy a aparecer yo acá si estos chicos son súper ávidos, son cancheros, tienen un montón de habilidades? Yo me voy a exponer al ridículo. Esto nos pasa como docentes, nos pasa como familias, nos pasa como cuidadores. No tengo muy en claro qué aportar acá, porque solemos solo mirar las habilidades instrumentales, ¿no? Pero por otro lado, Buckingham dice, ojo, pues ni siquiera tienen tantas habilidades instrumentales, ¿no? Lo que en realidad saben es hacer cuestiones muy repetitivas y superficiales, que es más un mérito de la plataforma que de los propios chicos, ¿no? Y que en realidad, por ejemplo, durante la pandemia se evidenció que hay un montón de habilidades instrumentales que las creíamos saldadas y que no están saldadas, ¿no? Hay ejemplos básicos como chicos de nivel secundario, clase media alta, que no sabían adjuntar un archivo o un mail, ni hablar de que no saben programar, diseñar, hacer robótica per se, necesitan, ¿no? Que alguien se los explique, no es que nacen evolutivamente superiores con un montón de habilidades. Entonces, me parece que ahí hay un gran justificativo que tenemos que dejar de lado, que nos resultó cómodo y que nos está resultando cómodo para esta ausencia adulta, ¿no? Bueno, estos chicos son muy cancheros, yo acá no tengo mucho que aportar. Otra cosa que me parece importante para dejar en claro en esta línea y que está muy asociado con esta confusión entre habilidades, es que los chicos y las chicas no pueden, no saben y no van a poder autorregular el uso de pantallas, ¿no? No lo logran, no pueden porque todavía les faltan un montón de habilidades para incorporar, de control de los impulsos, de gestión de las emociones, de filtros inhibitorios. Ellos no pueden autorregular el uso de pantallas, pero le sumo algo más. No pueden autorregular el uso de pantallas y están usando plataformas que por su modelo de negocios están buscando el aumento de la permanencia, ¿no? Entonces, tenemos una combinación
un poco preocupante. Chicos que no pueden autorregular el uso de pantallas, usando plataformas que desarrollan estrategias muy eficaces para aumentar el tiempo de permanencia de cualquier persona que ingrese. Y si le sumamos a esto un tercer factor, que es el corrimiento adulto en los límites, bueno, lo que estamos viendo es un exceso y un uso muy prematuro en el uso de pantallas que está interfiriendo con su pleno desarrollo. ¿Qué necesitan los chicos y las chicas para un desarrollo saludable en su primera infancia y en su niñez? Necesitan explorar, necesitan lastimarse y aprender, necesitan equivocarse, necesitan frustrarse un montón y pensar estrategias para sortear esa frustración, necesitan aburrirse, necesitan desarrollar juego simbólico, necesitan tener ideas maravillosas, ¿no? y creativas, necesitan poder sintonizarse con otros chicos y con otras chicas y empezar a entender cómo en ese roce social, que para eso está la infancia y la pubertad, entender que la cara que me puso esa persona quiere decir que no le gustó lo que yo le dije y que tengo que pensar un plan B y que tengo que pedir perdón y que tengo que entonces frustrarme porque no salió el juego como yo quería y que tengo que entender que si entro a un grupo nuevo tengo que adaptarme un poquito. Bueno, todo eso son aprendizajes para los que la infancia, la primera infancia y la pubertad están hechas, ¿no? Y todo esto que nombré, lo nombré a propósito porque todo esto es lo que está en riesgo por este uso excesivo y prematuro de pantallas en chicos que no lo están pudiendo regular y que no lo van a autorregular, ¿no? ¿Qué estamos viendo como consecuencias de este uso excesivo y prematuro de dispositivos basados en recomendación algorítmica? Vemos chicos y chicas con un nivel de ansiedad alarmante, ¿no? Vemos chicos y chicas que no logran gestionar el aburrimiento y la frustración. A mí en un último año, una de las preguntas que más estoy haciendo en las familias es sus hijos durante la infancia, ¿no? ¿Sus hijos juegan? ¿Llegan de casa al colegio y juegan con juguetes? No, no hay una merma muy fuerte del juego. El juego es constitutivo, que el juego libre es una preparación de esa estructura psíquica que está preparándose para el futuro, que está asimilando el mundo, que está entendiendo cómo funciona el mundo adulto, que está procesando un montón de cosas que le pasan a través del juego, y el juego está en disminución, ¿no? Vemos chicos y chicas que ante la primera situación de espera piden plataformas, piden pantallas, y vuelvo a lo que decía antes, que lo planteo a propósito, que es el contexto. En esta sociedad del rendimiento, en esta sociedad que invita a la productividad constante, en esto vemos dos consecuencias. Por un lado, familias totalmente estresadas, con pluriempleo, no solamente por necesidad económica, sino porque hay un mandato de que todo tiempo tiene que ser productivo. Entonces yo llego de casa, del trabajo, y aprovecho constantemente el tiempo, esta lista de tareas eternas, ¿no? Donde todo el tiempo tengo que estar haciendo que me permita tachar algo de mi lista de pendientes, con muy poco tiempo para estar con chicos y chicas, tiempo de calidad, de juego, de desconexión digital y de compartir. Y vemos un lugar muy disruptivo en esta sociedad del rendimiento. La infancia es un lugar disruptivo, ¿no? La primera infancia, la niñez, es improductiva. El juego es improductivo, el juego no sirve, entre comillas lo digo, no sirve para nada, ¿no? Es jugar por jugar, es desordenar, es perder el tiempo, entre comillas de nuevo, y eso está molestando, ¿no? Entonces hay una invasión muy fuerte de la productividad en la infancia a partir de las agendas llenas, ¿no? A partir de la mercantilización de las experiencias en los jueguitos online, ¿no? Donde vemos una invitación muy prematura, a partir de los 6, 7 años, de chicos que están pasando muchas horas por día jugando jueguitos, los juegos de mercado, ¿no? Que son juegos diseñados para la permanencia, que son juegos que castigan a quien se va y que son juegos que hacen una invitación sumamente prematura a la mercantilización, porque yo tengo que avanzar para pagar, si me retiro pierdo moneditas, pierdo skins, ¿no? Entonces, y por otro lado, vemos, especialmente una cuestión de género bastante marcado, vemos chicas que a partir de los 8 o 9 años no juegan con juguetes y simulan constantemente ser adolescentes. A partir de esto, este emergente del skincare, de la cosmeticorexia, ¿no? Del maquillaje, de los consumos culturales adolescentes, que creo que tiene que ver con esto que venía diciendo, ¿no? A partir de un uso prematuro, en este caso de redes sociales, con influencers que estimulan una hipersexualización de las infancias y adolescencias, parecía una invasión de la adolescencia en la infancia, una adolescencia vinculada al consumo, ¿no? En esta infancia que molesta. Entonces creo que un primer llamamiento es a cuidar la infancia, a cuidar el tiempo de juego libre,
a que los chicos tengan frustración, tengan aburrimiento, tengan ideas maravillosas, puedan asimilar el mundo que es muy duro a partir del juego, se sintonicen con otros y otras a partir del juego con pares, que se frustren, que piensen plan B, plan C, ¿no? Entonces creo que ahí hago un primer corte, ¿no? En esto de chicos perdiendo lo que necesitan, que es todo esto que nombramos, muy atrapados en las pantallas, con una gran ausencia de la familia, familia que los deja en soledad en internet. Y cuando empezamos acá a pensar, bueno, ¿cuál es el rol de la escuela? ¿No? Sobre todo pensando en este primer corte que hago en la infancia, después pasamos a la adolescencia. Creo que más allá de que la escuela tiene un rol fundamental en la alfabetización digital, en mostrar otro tipo de plataformas que no sean las regidas bajo recomendación algorítmica, que sean plataformas donde ellos les permitan ser creativos, meter mano, entender, comparar, generar una mirada crítica y reflexiva. Y por otro lado, la escuela tiene que ser un gran lugar para pensar qué otras habilidades hoy tenemos que fomentar en los chicos y en las chicas, ¿no? Sabemos que cuando estén conectados van a quedar muy sujetados a las lógicas algorítmicas, de la hiperfragmentación del contenido, de contenido hiperestimulante, que genera, ¿no? esta satisfacción inmediata. Si estamos pensando en que estos chicos están sumamente ansiosos, están con muy poca capacidad de espera y todo lo que dijimos, en un momento donde lo que más prima es la dispersión, ¿no? A partir del famoso multitasking, estas ventanitas que ahora las tenemos incorporadas en nuestra cabeza, creo que lo que tenemos que pensar es, bueno, ok, hay un montón de habilidades y un montón de facultades que estamos cediendo a las plataformas. La gran pregunta es qué habilidades tenemos que fomentar cuando no estamos en las plataformas. Y creo que esa es una gran pregunta estimulante para la escuela, ¿no? ¿Qué habilidades fomentamos para que estos chicos cuando ingresen a estas plataformas, porque van a ingresar, en el momento en que ingresen, tengan un mundo interior más significativo, ¿no? A mayor mundo interior, a mayor riqueza interna, menos atrapados van a quedar en estas pantallas. Y ahí viene el rol de la escuela. Creo que tenemos que tener una invitación a más allá de todo lo que planteé de la alfabetización digital, que es sumamente importante. Creo que la escuela tiene que tener un lugar también antisistema contrahegemónico, donde plantee frustración, espera, donde plantee movimientos colectivos, donde estimule el enriquecimiento de los procesos y no solo de los resultados, donde haya mayores momentos de contemplación, de divague, ¿no? De que no todo sea rápido, fast food y productivo, no para tapar el sol con la mano, sino realmente en una conciencia de que hay otro tipo de habilidades que tenemos que fomentar. Ya sabemos las que estamos cediendo, y más allá de que podemos hacer muchas cosas, pero creo que ahí es un rol mucho más fuerte de las familias en reducir, en esperar lo más posible para ciertos usos digitales. Creo que en la escuela una gran pregunta es qué habilidades fomentamos. Una de las mayores preocupaciones en el efecto de este uso prematuro y excesivo de las plataformas es una enorme crisis de la atención y la concentración total, ¿no? Lo vemos en la infancia, en chicos que no logran que les lean un libro y permanecer escuchando, que no pueden ver una película comercial de la industria, chicos de 6, 7, 8 años, que no soportan estar frente a una película que dura 1 hora y media, salvo que sea una película hiperestimulante que casi que no tiene desarrollo de la historia. Pasamos a la secundaria y vemos chicos que adelantan los audios, que ven las películas fraccionadas en 40 veces en TikTok, a pantalla dividida y con el audio acelerado, ¿no? Unos niveles de ansiedad muy preocupantes. Me dicen chicos en los talleres, a veces cuando alguien me habla lento me dan ganas de acelerarlo, como hago con WhatsApp, ¿no? De nuevo, cómo nos asimilamos, ¿no? Con las plataformas. Empezamos a ver contenido corto, hiperestimulante y acelerado, y nos pasa que el mundo físico, cuando no es corto, estimulante y acelerado, nos genera aburrimiento, ¿no? Entonces nuestro cerebro se va acostumbrando, porque la verdad que el cerebro es piola, y si de pronto empieza a encontrar en edades donde también hay mucha plasticidad, si empieza a encontrar de forma muy prematura estímulos instantáneos y muy eficaces, los busca todo el tiempo, ¿no? Entonces, claro, ¿me vas a proponer jugar, esperar, estar en el auto mirando la ventana? No, yo quiero esto que ya probé y que está buenísimo y que sé que la satisfacción es inmediata. Si le sumamos la ausencia adulta y las familias haciendo todo el tiempo otra cosa, claro, lo más fácil es dar una pantalla y que no se aburra,
es dar el celular y que no me hinche cuando está esperando el turno del médico, pero creo que es un momento donde tenemos que tomar nota. En la infancia se necesita lo que dijimos, se necesita un uso de tecnología, pero que sea estimulante, y que promueva una mirada crítica y reflexiva, que puedan meter mano, que no sean sujetos pasivos viendo lo que el algoritmo recomienda. Necesitamos cuidar la infancia, liberarla de estereotipos y para eso aplazar lo más posible el uso de redes sociales. Necesitamos cuidar ese juego y esa atención y para eso realmente hay que fomentar otro tipo de habilidades, como decíamos, que tengan que ver más con la contemplación, con la espera, con los oficios, con las experiencias corpóreas, ¿no? Los chicos aprenden de lo que pasa por el cuerpo, ¿no? Y en lo digital hay una fuerte ausencia del cuerpo, del cuerpo propio y del cuerpo ajeno, ¿no? Cuando no me pasa algo por el cuerpo, no lo aprendo de la misma manera en la infancia, ¿no? Y si no estoy viendo el cuerpo de la otra persona, no puedo entender demasiado lo que le pasa. Entonces, eso un poco referido a la primera infancia y la niñez. Respecto de la adolescencia y pensando más en la escuela secundaria, creo que el principal cuidado que tenemos que tener es en salud mental. Hay una crisis muy profunda de salud mental. A nivel global, claramente tenemos una pandemia en el medio, pero es más profundo lo que está pasando. A mí me gusta pensar o me interesa pensar en una gran crisis de satisfacción y de expectativas que están teniendo los y las adolescentes. Por un lado, un mundo en crisis, ¿no? Sabemos que hay algo que se fue, que tiene que ver con la modernidad, con una época que ya queda en los recuerdos y que muchas veces nos puede llegar a dar o hasta nostalgia o asociar, ¿no? Al mundo con eso, un mundo que se está construyendo en un post que todavía no tenemos tan en claro qué es, sí sabemos lo que no es, todavía hay mucha gente muy interesante pensando qué es lo que se está construyendo, pero sabemos que estos chicos, estas chicas que se están criando en este momento de transición, ¿no? En un mundo que está cambiando vertiginosamente, miran hacia sus papás, mamás, tíos, tías, docentes, y dicen, yo no sé si quiero esto, ¿no? Yo no sé si quiero estudiar 8 años para vivir como viven mis viejos. Yo no sé si quiero trabajar 10 horas para vivir como vive mi abuelo, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que se les construye tampoco es muy interesante. Y si a eso le sumamos que vienen, y esto lo repito porque es constitutivo, son subjetividades que se están acostumbrando a la validación cuantitativa en redes sociales, al contenido fragmentado e hiperestimulante, a la gratificación instantánea, inmediata, pero intermitente, no sé cuándo va a venir la próxima, a una caída muy fuerte de la valoración del esfuerzo y los procesos. Entonces aparece esta idea, por ejemplo, de yo quiero plata, pero quiero plata fácil, no quiero plata por trabajar o por estudiar. Entonces aparecen esta lógica de no solo las apuestas online, sino cursos que son estafas para que ellos logren tener dólares fáciles. Y hay una caída muy fuerte de los intermediarios, ¿no? Esto lo aprendí en TikTok, esto lo aprendí en Instagram, pero más fuertemente en TikTok. Entonces yo sigo a un TikToker, a un influencer que me dice cómo hacer plata fácil, que me dice cómo maquillarme y estar más linda, cómo estar flaca, cómo adelgazar, cómo responder a un montón de estereotipos. Entonces todo esto alimenta a lo cómo están constituyéndose los adolescentes y las adolescentes hoy. Me parece importante hacer como un doble clic un poco en el peso de los influencers, es algo que venimos trabajando mucho en escuelas secundarias, esta cultura de la influencia, como llama Tomás Balmaceda, tiene un libro que se llama así, pero que creo que es constitutivo no solamente de las adolescencias, porque todos consumimos influencers, pero creo que hay algo que desde muy pequeños van consumiendo, por eso vuelvo un segundo a la infancia, lo importante en retrasar el uso de redes sociales. El influencer es un fenómeno a hacer un zoom, ¿no? Porque ¿qué le pasa al influencer y qué le pasa a quien consume influencers? Siempre tuvimos famosos, celebridades, referentes que eran lejanos, que nos acercábamos a estos famosos, a estos influencers del pasado a partir de una entrevista, de una tapa de revistas, ¿no? De una entrevista exclusiva, donde se notaba la puesta en escena, se notaba la producción y había una lejanía total, ¿no? Un parecido a lo que cómo se constituía en ese momento la publicidad, como siempre cito porque me parece que es clarificador, Bartés hablaba, bueno, el género publicitario tiene la característica de tener las marcas
de la enunciación publicitaria muy claras. Yo me tengo que dar cuenta que hago publicidad. Así como yo me tengo que dar cuenta que este famoso hizo una superproducción en la revista, en la tele o en donde sea. Eso cambió y hoy estos famosos, que hoy son influencers, primero son muchos más, son millones, ¿no? Cualquiera casi que puede ser influencer, pero creo que lo más interesante es ver cómo estos influencers rompieron con la distancia, ¿no? Y simulan naturalidad, simulan que no hay una puesta en escena, y esto en las adolescencias, y en la pubertad y en las infancias es peligroso, ¿no? No lo digo desde un lugar de demonizar, sino vuelvo a las habilidades reflexivas que todavía no están constituidas y que creemos que ese influencer yo lo estoy espiando en su vida cotidiana, creemos que así se levanta, creemos que así es su casa, creemos que así se viste, creemos que así es su cara, creemos que ese consejo que me da no es publicidad porque no me aclara que es publicidad y que entonces acá empieza lo que me parece muy peligroso, que es que yo me puedo parecer a ese influencer. A partir de consumo, a partir de consejos, entre comillas, que muchas veces son publicidad engañosa, empieza esta lógica de que yo si puedo, si quiero y si me esfuerzo, me puedo parecer a ese influencer. Antes no pasaba eso con los famosos de antaño, ¿no? Yo veía a Susana Jiménez en la tapa de una revista, qué linda Susana, qué divina, que es su casa, y yo no me voy a parecer nunca, eso es clarísimo. Se generaba una expectativa, se generaba una frustración, pero con una distancia tal que yo nada podía hacer para parecerme a ese famoso. Hoy eso se cambió, hoy eso cambió, se diluyó, se destruyó, y hay una falsa cercanía que impacta en la subjetividad de los chicos, las chicas, porque empiezan todo el tiempo a querer parecerse a estos influencers que supuestamente tienen mucha plata fácil, que no tienen mucho esfuerzo, que viven del canje, que son divinos, que tienen una casa espectacular, que tienen un cuerpo hegemónico, que tienen un pelo hegemónico, un rostro, etcétera, etcétera, y que me empiezan a dar consejos, supuestamente, para parecerme a ellos. Eso es muy preocupante, porque hay una vuelta a estereotipos muy fuertes de género, una hipersexualización de las chicas, a una bajada muy fuerte en los varones de tener cada vez más músculos a costa de su salud, de tener plata fácil, a costa muchas veces de estafas y robos. Y a esto le vamos sumando entonces cultura de la influencia, contenidos hipersegmentados, ¿no? Que estimulan la permanencia, una crisis muy fuerte de la concentración y la atención, unos niveles de ansiedad por el aire y una muy poco roce social, ¿no? Tenemos chicos y chicas que entran en pánico en sus primeros trabajos, que no saben cómo vincularse con sus compañeros, con sus superiores, con sus jefes, porque básicamente no están teniendo, no están construyendo en su infancia, pubertad y adolescencia lo que tienen que construir en su infancia, pubertad y adolescencia, que son experiencias, experiencias reales, significativas, que generen pasos previos a lo que es el mundo adulto. Entonces, cuando entran al mundo adulto, colapsan, porque no están preparándose para ese mundo adulto, a través del juego, a través de la frustración, a través de las experiencias. Entonces, pensando en el rol de la escuela y de lo que se está hablando de la prohibición, ¿no? Y de esta tendencia a prohibir, creo que hay que ser cuidadosos, ¿no? Por un lado, me parece, vuelvo a cuál es el rol de la escuela. Creo que la escuela tiene que cumplir un rol fundamental en la alfabetización. Los chicos, para prepararse para el futuro, tienen que poder usar tecnología. El futuro es tecnológico. Y la escuela, como un lugar para la igualdad y para que los derechos de los chicos y las chicas estén garantizados, tienen que poder ayudarlos y darles las herramientas para que se inserten en ese mundo. Ahora, me pongo por un lado también la camiseta de los docentes y las docentes. Competir contra las plataformas diseñadas bajo recomendación algorítmica es luchar contra molinos de viento también, ¿no? Me parece que es mucha exigencia para el docente en soledad que permita el uso de dispositivos, que permita el uso de estas aplicaciones, pero que haga una secuencia didáctica tan significativa que los chicos no entren a las redes sociales o no entren a los sitios de apuestas o a YouTube o a lo que sea para quedarse en clase. Me parece que es un montón pedirle eso a los docentes, que aparte le están pasando muy mal. Entonces creo que es complejo. Me parece que no es prohibicionismo sí, prohibicionismo no. Creo que hay que pensar el rol de la tecnología en la escuela, que hay que pensar a la escuela como un motor para construir mirada crítica y reflexiva, pero que al mismo tiempo hay que ayudar a los docentes, ¿no? Con reglas claras y recordar que los chicos durante la secundaria, porque creo que en la primaria está bastante, hay un consenso de que no tienen que usar, ¿no? Tecnología algorítmica o celulares.
el gran debate se da en la secundaria, en cómo incluir esa tecnología. Me parece que necesitan límites y esto lo piden los chicos. Creo que también hay que salir solamente del dilema en la clase y yo pondría mucho foco en lo que pasa en los momentos sociales, en el recreo, en el comedor. eh, Cuando los chicos empiezan a ver límites, es decir, bueno, no puedes usar el celular en el recreo o mientras comen, obviamente va a haber un momento de resistencia, pero que también después lo agradecen porque empiezan a charlar, empiezan a vincularse. Entonces, digo, no me quedaría con la lógica de la prohibición, porque nunca la prohibición funciona, pero sí pienso en una regulación, que una regulación que implique límites, porque los chicos, vuelvo a, no logran autorregular el uso de las plataformas, nos cuesta a los adultos, les cuesta mucho más a ellos, en momentos donde están constituyendo su desarrollo, su subjetividad, pensando en qué necesitan en esta instancia y qué necesitan y piden límites, ¿no? En un montón de sentidos. Entonces, me parece que pensar una regulación que incluya momentos on, momentos off, que incluya estos momentos de socialización, donde también tiene que aparecer la invitación a conectar de otra manera, no quiere decir que siempre esté prohibido, pero que haya momentos, recreos, momentos de compartir donde no haya y que veamos qué nos pasa, cómo nos podemos vincular. Em, y sobre todo volver a la mirada de que nuestra regulación sobre el uso de plataformas no tiene que basarse solamente en las plataformas, sino en las habilidades que fomentamos cuando estén afuera de las plataformas, ¿no? Em, si nosotros reproducimos y nos ponemos en esa línea de entretener todo el tiempo a los estudiantes y las estudiantes, porque el aburrimiento de los pibes es una mala palabra y es una señal de fracaso, creo que seguimos como reproduciendo la lógica de las plataformas digitales, ¿no? Eh, Creo que realmente en la primaria, en la secundaria, los chicos necesitan tener momentos donde se sientan parte de un colectivo, porque el individualismo también genera mucha angustia. Se va tapando con parches de consumo, momentáneos, esporádicos, pero que a fin de cuentas generan angustia. Entonces creo que también hay algo ahí de la invitación a la pertenencia colectiva, que haya proyectos, que haya algo que los una, que los motive, potenciar los intereses que tengan que ver con hobbies, con arte, con música, con actividades que vayan por fuera de la recomendación algorítmica, generar mirada crítica y reflexiva, hacerlos partes, me parece que hacerlos parte de estas reglas puede ser súper interesante y creo que puede sorprender a más de algún equipo directivo, ¿no? ¿Qué piensan ellos y ellas sobre estas prohibiciones? ¿Qué propondrían? ¿Qué reglas propondrían? Nosotros lo hacemos en algunos colegios y salen cosas alucinantes, porque muchas veces quieren que haya prohibiciones, pero quieren, quizás, bueno, no me vas a permitir usar dispositivos, pero vamos a hacer estos proyectos, o vamos a no usar dispositivos en este recreo y en este sí, y en este recreo que no usamos dispositivos, hacemos una asamblea para hablar de tal tema. No, no me gusta caer en esta idea, pero realmente piden límites. Y cuando empieza a haber límites, lo agradecen porque cuando las familias, por ejemplo, porque en la infancia realmente creo que la mayor responsabilidad es de las familias, cuando las familias reducen dispositivos individuales, tablet, celu, aparece el juego. Tarda un poquito más, tarda un poquito menos, habrá más berrinche, habrá que abrazar y acompañar y estar disponibles para el berrinche, aparece. Aparece el juego, aparecen las ideas, la creatividad. Y en la secundaria, cuando restringimos un poco el uso excesivo, aparece lo social, que es lo que se necesita también, vincularse con otras personas. Esto no quiere decir que haya que prohibirlo totalmente, pero sí estimular que valoren momentos presenciales, que puedan entender el modelo de negocios, y esto me parece que es fundamental. Dentro de la alfabetización digital tenemos que incluir el modelo de negocios, porque si ellos no entienden, porque aparte no lo saben, cuando lo indagamos no lo saben, si ellos no entienden por qué estoy tan enganchado con estas plataformas, cómo estas plataformas buscan aumentar mi tiempo de permanencia y bajo qué estrategias, ¿no? Esto de la liberación de dopamina, de las gratificaciones y las recompensas instantáneas pero intermitentes, la recopilación de datos, la hipersegmentación, ¿no? La recomendación, a qué costo, ¿no? Incluso recomendándome contenidos que me pueden frustrar, angustiar, pero con tal de que yo esté más tiempo me los va a mostrar. Bueno, cuando ellos logran entender también, no quiere decir que va a ser un cambio radical, pero sí incorporar una mirada más crítica, ¿no?
¿Soy yo que quiero estar tanto tiempo en esta plataforma o es la plataforma que está siendo muy efectiva en que yo pase mucho tiempo acá? Entonces creo que eso también es un rol de la escuela. La ausencia de esa mirada crítica y reflexiva, si no la brinda la escuela, si no la brindan las familias, si no las brindan las políticas públicas, no aparecen. Vuelvo al principio en las habilidades reflexivas, ¿no? No es que los chicos se levantan un día y dicen, ya comprendí el modelo de negocio, ya entendí que estoy sujeto a estas plataformas. Necesitan un estímulo para llegar a eso. No se va a auto gestionar. Entonces, creo que ahí también hay algo muy interesante para trabajar desde la escuela, en esto que decíamos, de fomentar habilidades que los hagan llegar con un mundo interno más nutrido, florecido, interesante. Está súper comprobado que cuanto más tarde se llegue a las plataformas basadas en recomendación algorítmica, smartphones, redes sociales, celulares con conexión a videojuegos, etcétera, y cuanto más mundo interno significativo tengan estos chicos cuando llegan a estas plataformas, un uso menos abusivo y dependiente tienen, ¿no? Entonces creo que ahí también en esta lógica de pensar qué fomentamos en estos chicos, en estas chicas, mirando al futuro, pensando en estos pibes que sienten ansiedad en los primeros roces sociales en el mundo laboral, que no logran estudiar lo que tienen que estudiar en la facultad porque se dispersan, que sienten una incapacidad de gestionar el tiempo libre, de disfrutar, de mirar el cielo, de ver un rato la ventana o de no hacer nada y que eso les genera ansiedad y angustia. Entonces, eso que tiene que ver con la salud mental, que tiene que ver con su desarrollo y con su subjetividad, bueno, también tiene que estar cuidado desde la escuela, esto a partir de pensar, de generar una mirada reflexiva sobre lo on, generar una mirada que promueva otros usos, digo, pensemos en posibilidades de enseñar software libre, de desarmar, de meter mano, de diseñar, de apropiarse de ese espacio y que no quede solamente reinado por las grandes industrias y plataformas, y por otro lado, enriquecer lo más posible el mundo off, ¿no? En esta combinación creo que es el rol de la escuela y que si no es la escuela, ¿quién va a ser, no? O sea, creo que va a tener un protagonismo muy fuerte la escuela, pero creo que también las familias en esta búsqueda de la prohibición de los dispositivos están haciéndola fácil, ¿no? O sea, me cuesta poner límites en casa, entonces le pido a la escuela que ponga límites. Y esto lo digo especialmente en nivel primario. En nivel primario, la previsión, la estrategia, el cuidar la infancia es más de las familias y la escuela tiene que acompañar. En la secundaria, seguramente los chicos ya están mucho más metidos en estas plataformas y la escuela tiene un rol preponderante en pensar, bueno, ok, ¿cómo las usamos? ¿No? ¿Cómo llegamos a estas plataformas? ¿Cómo nos apropiamos de estas plataformas? ¿Cómo las entendemos? ¿Cómo las deconstruimos? ¿Las discutimos? Y aparte, ¿cómo me enriquezco en otros lados? Así que creo que ahí, bueno, es un poco la lógica que quería plantear de en qué estamos y cuál es el rol de la escuela en este contexto. Buenísimo, Lucía, muchísimas gracias. Yo me quedé pensando en algo, te escuchamos en varios momentos que compartías, no exponer a los chicos y chicas a edades tempranas a plataformas o sitios con lógica algorítmica, pero ¿cuál sería una edad que sea deseable empezar a introducir a los chicos y las chicas a exponerse a este tipo de contenidos? Bueno, a mí por un lado me gusta pensar en la particularidad también, ¿no? De cada chico y cada chica. Digo, es probable que no haya una edad única para que un pibe pueda viajar solo en transporte público, ¿no? Por ejemplo, y que dependa de la particularidad de cada niño, de si entiende los riesgos, de si no se pone nervioso cuando el colectivero cambia de recorrido, de si sabe qué hacer, etcétera. Y por ahí hay dos chicos a la misma edad que todavía no están listos para eso. Creo que la gran pregunta es por las habilidades que se requieren para ese paso, ¿no? Digamos, ¿qué desafíos propone el tener un primer celular, el tener una primera red social? Bueno, ¿está listo para ese desafío? De todos modos, ya hay bastante consenso respecto de que durante la primaria no deberían tener ni celular ni acceso a redes sociales, ¿no? Se habla en general, y vuelvo a la general porque después hay obviamente que atender a las particularidades del no uso de celular antes de los 12, 13 años, depende de cuándo pasen a la secundaria. En la secundaria se empieza a entender un poco más el porqué de dar un celular cuando viajan solos, cuando están mucho tiempo por ahí solos, pues se trasladan, tienen cierta independencia, y hay que cuidarlos en ese sentido. Y redes sociales, la verdad es que si bien las redes sociales están permitidas
para mayores de 13, 14, desde la evidencia se empieza a hablar de que lo más, si se puede esperar un poco más, todavía mejor, cuando salgan de la pubertad. La pubertad es un momento donde, donde hay mucho aprendizaje del medio, de lo cultural, de lo social, y cuando aparecen las redes sociales, bueno, ahí aparecen estas preocupaciones que decíamos antes, ¿no? Entonces, un poco pasando en limpio, celulares idealmente antes del secundario no, y redes sociales, si podemos esperar hasta los 14, mucho mejor. Pero vuelvo a algo que quizás no lo dije con estas palabras, pero que me parece importante remarcarlo, que es la idea de autonomía progresiva también, que no se está trasladando a Internet, ¿no? Los chicos tienen derecho a ganar su autonomía, a llegar a tener una autonomía, pero que esa autonomía sea progresiva. Entonces, ¿cómo logramos trasladar esta autonomía progresiva a Internet? Que sea paso a paso, ¿no? En esta lógica del cuchillo sin filo primero y el cuchillo con filo después, o lo voy mirando desde el colectivo atrás, lo que sea, esos pasos que tanto desde la educación como desde la crianza se establecen, no se están haciendo en Internet, no se están haciendo en Internet, y en general cuando le damos ese primer celular se da como, bueno, listo, tomás, tenés tu primer celular, no, es un primer celular que tiene que estar súper limitado, con muchas reglas, que se entienda que el adulto es el que limita, gestiona y regula ese uso, que esté al principio muy observado y con limitaciones y que vayan ganando paso a paso los siguientes eslabones, ¿no? Sí. Y contabas que estas plataformas son espacios que los chicos no saben regular, pero ¿existe algún territorio digital para y de las infancias? ¿Hay algún tipo de producto digital que los chicos y las chicas puedan consumir? ¿Cómo lo reconocemos como familia? Sí, a ver, me parece que la idea no es que estén afuera de las plataformas, sí me parece que durante la infancia lo que más se tiene que evitar son los dispositivos individuales, autogestionados por los chicos y las chicas, porque ahí empiezan a meter mano y llegan un montón de contenido inadecuado, por ejemplo, pornografía o contenido adulto hipersexualizado. Entonces, creo que si tuviésemos que pensar, bueno, las principales decisiones durante la infancia es evitar la entrega de dispositivos individuales propios o compartidos. eh, y después hay contenidos hermosos que se pueden ver idealmente en una pantalla compartida, como una tele o una compu o una tablet, pero que no esté así, sino que esté apoyada en un lugar. Que hay películas espectaculares, hay series, dibujitos espectaculares. Hay algunos jueguitos que no están regidos bajo recomendación algorítmica y que son súper lindos. Creo que lo principal que tenemos que observar es cómo se pone ese chico o esa chica cuando está frente a esa plataforma. Es muy evidente, ¿no? Hay familias que dicen, yo lo dejo jugar un rato este jueguito, pero estoy todo el tiempo negociando. Y me dicen, bueno, pero bueno, charlamos 2 minutos y voy a jugar, ¿no? Cuando uno ve esa ansiedad desmedida, ¿no? Ese desborde cuando se termina, ese estar todo el tiempo pensando y pendiente de cuándo me van a dejar usar esa plataforma, es un signo de que hay que limitarla, ¿no? Porque evidentemente, si uno la deja un poquito libre, avanza sobre los espacios de juego, de socialización, etcétera. Entonces, creo que hay también que volver a confiar en la mirada adulta, de decir, esto no le está haciendo bien. Así como me doy cuenta que no le hace bien una práctica, una situación, bueno, confiar también en esa mirada de quienes conocen a los chicos, ¿no? Y a las chicas. Bien, y pasando más a los adolescentes, este año nos encontramos en las escuelas y en las aulas con que nos explotó esto de los sitios de apuesta y la cantidad de chicos que están manifestando una ludopatía infantil. Algunas recomendaciones que podamos darle a las familias y también a las escuelas cuando nos encontramos con un caso que es evidente y que no sabemos bien cómo ayudarlo y cómo ayudar al grupo también. Sí, las apuestas es un tema que está preocupando muchísimo, y con razón, ¿no? Porque es la primera vez en la historia que los chicos están accediendo al juego de azar, que es histórico, ¿no? Y de hecho es de larga data, ¿no? Vemos, digamos, culturas súper antiguas, imágenes que recrean el juego de azar en milenario, pero es la primera vez que los chicos pueden acceder de forma tan masiva, tan fácil. Vuelvo a las habilidades reflexivas y al desarrollo, donde ellos no tienen la capacidad de controlar muchas veces los impulsos, donde no establecen esos filtros inhibitorios. Entonces creo que primero hay que entender que es un tema de salud mental, que no hay que tener miedo a hacer una consulta ante la duda, no hace falta que pierdan mucha plata para que haya un consumo problemático, ¿no? Entonces creo que la invitación es ante cualquier duda, ante cualquier signo de alerta o algo que nos hace ruido, que sentimos que no está bien, hacer una consulta
como en cualquier tema de salud, hacer una consulta con un profesional especializado y que sea en todo caso ese profesional el que vea si hay algo ahí para preocupar, para encender una alerta o para hacer un diagnóstico, ¿no? Perfecto. Bueno, Lucía, te agradecemos muchísimo esta charla. Seguramente nos quedamos con cosas para seguir pensando, para compartir con colegas, con algunas reflexiones para llevar también a casa y trabajar con nuestros chicos. Así que te agradecemos muchísimo. Y a veces me gusta terminar estas charlas pidiéndote una pregunta, alguna pregunta que vos puedas darle a nuestra audiencia para seguir pensando sobre estos temas. Bueno, está bueno. Yo creo que la pregunta es esto que veníamos diciendo, ¿no? ¿Qué habilidades tenemos que fomentar en los chicos y en las chicas para el futuro? Creo que hay algo ahí para pensar en realmente con qué mundo se van a encontrar y cuál es nuestro esfuerzo actual, cuál debería ser nuestro esfuerzo para que lleguen a ese mundo que se está configurando de la forma más feliz posible. Muchísimas gracias, nos quedamos pensando en eso. Agradecemos mucho también a las personas que están del otro lado, que estuvieron participando y que se quedaron hasta el final. Nos estamos encontrando en otros espacios y te dejo la palabra final para que puedas cerrar tu clase. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que haya servido para abrir algunos debates. Son temas en construcción, así que la idea es seguir conversándolos y súper agradecida por este espacio. Muchas gracias a quienes están del otro lado.